Me pide María la India que le presente y dé mi opinión el libro que Cumpliendo una ilusión acaba de publicar, y por ese motivo estamos reunidos aquí. Justamente me lo pide a mí, que soy un aficionado clásico donde los haya, y educado en mi afición al flamenco por la vía de ver y escuchar, y para nada desde la perspectiva de la lectura. No obstante, he leído sobre el flamenco todo lo que he podido y tengo que decir que este arte tiene una buena bibliografía. Para esta presentación he tenido que hacerlo con su obra y tengo que decir que un poco precipitadamente, puesto que no tenía mucho tiempo para poder analizarla lenta y reflexivamente como hubiera sido mi deseo. Pero a pesar de ello, tengo que reconocer que el libro me ha envuelto con su temática desde la primera página. Quizá ello sea debido a lo novedoso para mí de sus planteamientos. Tal vez porque los pensamientos y las preguntas que se plantean en él me llevaban, sin mi permiso, a unas discusiones conmigo mismo, donde veía que se me derrumbaban algunos muros, o quizás habían nuevos huecos en ellos que yo creía importantes para mi afición. Por tanto, y en principio, el libro ganó mi interés, que hoy en día, con el exceso de información actual, ya es un valor que hay que atribuirle. La obra se llama Flamenco es mi inspiración y está estructurada en 4 apartados que, tal como me indicó la autora, pueden ser leídos perfectamente cada uno independientemente. Por supuesto que también cada apartado a su vez va dando paso al siguiente a modo de peldaño para acceder a la parte final. Antes de comenzar a desgranar de forma liviana cada apartado, quisiera hacer una referencia a la pequeña introducción que la autora hace y donde se define claramente, a mi juicio, su personalidad. Ella dice: personalmente siempre me ha gustado inspirarme en la construcción de aquellos valientes que se animaron a investigar y experimentar. Han necesitado autodisciplina para combatir la comodidad, voluntad para hacer algo que no sabían hacer, constancia para seguir haciendo día tras día hasta conseguir su objetivo, que les representó la libertad. Está claro que se admira lo que se desea, y con estos conceptos María se define como una mujer decidida que ha buscado con ahínco su meta. Las 4 partes son crecimientos personales, una carrera hacia lo positivo continuamente. Primer apartado, danzar en femenino. Estamos en un trabajo de campo exhaustivo acerca del baile como un ejercicio espiritual, como una columna vertebral de la vida, llegando hasta el tuétano de las acciones, definiendo el sentimiento de la autora, sus obsesiones, sus deseos, su capacidad de preparar y hacer las cosas o de sentirlas. El libro es muy reflexivo acerca del baile, pero a su vez también es muy reflexivo acerca de la personalidad de la autora y de sus ideas y sus conceptos de la vida, expresados siempre a través del baile. Es una obra escrita desde la perspectiva de los sentimientos y las emociones y salpicada de vivencias muy interesantes del devenir de su existencia. Me llama la atención cómo la autora describe la sensación del deseo encadenando un deseo tras otro y a través de ello ir creciendo. Si pones las metas altas, lo que tienes es que desearla fervientemente, que inconscientemente el deseo irá creciendo hasta convertirse en realidad. Es la conclusión a la que llega. Es en definitiva un crecimiento desde la base del deseo. Igualmente, la negación de un deseo capital va generando nuevas sensaciones negativas hasta bloquearla y anularlo. Relaciona el compás de una forma íntima justo con la oquedad del vientre y explica que existe una directa relación entre el útero materno y la madre tierra. Comparar el pellizco con un escalofrío, yo nunca lo había asociado. Se define como una aficionada no purista, pero su concepto es íntimamente purista, porque lo que busca es el vivir, el sentimiento y el pellizco. Cuando voy a ver flamenco dice, y no encuentro lo que yo defino como flamenco, que para mí no es ni más ni menos lo que me pellizca, olvidándome de las estructuras y dejándome llevar por la magia del flamenco en sí, me pregunto, ¿qué sienten los que bailan?
¿Qué es lo que hacen que rodean al verdadero flamenco y no se introduce en él? Cuando transmite poco, el flamenco se convierte en un esnovismo, carente de esencia. Enmascarar los sentimientos dándole un rodeo para denunciarlo y no vivirlo es una manera de teorizar sin experiencia, huyendo de la profundidad y la pureza, sabiendo que los sentimientos existen dentro de nosotros, pero negando su emoción. Probemos dejar atrás el saber y entender y entremos en la experiencia del sentimiento en movimiento, la emoción. Del flamenco como expresión del sentimiento dice: el flamenco es contundente y claro, somos nosotros los que nos enredamos a su vera. La vida es contundente y clara, somos nosotros las que nos enredamos a su vera. Si de expresar sentimientos se trata, el flamenco es un maestro. De ello comenta: soltar las ataduras que nos pone la vida es un tema muy áspero. Si se hiciera una lista de todo lo que nos mantiene atados, descubriremos lo impotentes que somos. Para mí fue mi liberación y mi rendición, pero a su vez, actualmente soy una mujer más tranquila y reposada. Mis deseos capitales se han cumplido y siento que mi trabajo está hecho. Por lo tanto, ahora me siento a dejarlo crecer y ajustar detalles saboreando los condimentos, entrando y saliendo del juego de la vida. Sé que quiero, dónde lo quiero y cómo lo quiero. Siento que todo es más fácil, que todo está bien, que todo está claro y que yo tendré el próximo destino que desee. Es claramente la expresión de un ser que ha aprendido a ser libre. Para cerrar este capítulo, una frase demostrativa de la idea que acompaña siempre a María: que la pasión sea el centro de nuestra vida. Segundo apartado: cada palo una inspiración para crecer. Buscar el aspecto emocional del flamenco hacia lo terapéutico, abordando las emociones a través de las sensaciones que evoca cada palo. Esta es la definición exacta de este apartado, donde van reflejando los palos bailables más importantes del flamenco, haciendo una conexión física y espiritual con cada uno de ellos. De las Soleares dice: el amor es lo que mueve al mundo, y la soledad es lo que a mi entender está más íntima y directamente ligada al amor. Con amorosa soledad se nace, se aprende, se reproduce y se muere, con aceptación y entrega. Por eso, meternos por solear, tanto para aprender flamencamente hablando como para transitarlo en la vida, requiere valor y voluntad. La sigrilla canta sin duda la tragedia, la muerte, la rotura ante lo acabado y finiquitado, que ya no se puede remediar, desde el más profundo dramatismo. Por tanto, la sigrilla es lo irremediable, la desesperación del momento en el mismo momento en que ocurre, la reacción física del dolor intenso y agudo que se traduce en el quejío. Es necesario, como artista de la vida, sentir los clavos hincados como reza la letra de la sigrilla. Tengo yo en mi cuerpo un clavo hincado. No se puede bailar o cantar un dolor en teoría. Para poder hablar de ello, bailarlo, cantarlo, hay que sentirlo. El flamenco cuenta emociones reales. Los flamencos no somos actores. Y así va desgranando en este apartado cada palo bailable, dándole una definición rotunda y acertada, como el taranto es la profundidad que trina desde las entrañas de la tierra en las minas de Almería, o la petenera la define como la caja de Pandora, comparándola con la belleza del misterio femenino, por aquello de la letra que cantaba la niña de los peines, que decía: quien te puso petenera no supo ponerte nombre, te debía de haber puesto la bendición de los hombres. De las alegrías nos dice que con su ritmo ligero y alegre nos arranca y predispone, y también que la alegría es expansiva, nos hace sentir seguro y relajado, y es un estado de bienestar general. Quien lo experimente lo revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. De los tientos y soledad por bulería comenta que doman la pasión. En las bulerías jugamos con la burla y también burlamos a nuestro ego, que está todo el tiempo limitándonos con su juicio. Gozamos de la libertad de expresar nuestra energía del momento. Nos burlamos y somos burlas a la vez. Habla del compás contando una deliciosa anécdota que le ocurrió con la gitana de Jerez. Por último, hay una frase que me parece enormemente acertada y que luego la razona brillantemente, como es que el tiempo sana si lo utilizas para crecer, el tiempo inquista si lo utilizas para olvidar. Tercer apartado: enseñarlo, vivirlo, aprenderlo. Como profesora, la India nos desvela su ideario para la enseñanza, resumido en lo que ella llama sus 10 mandamientos. Primero, gozo bailando. Segundo, confío en el instante presente. Tercero, reconozco mi crecimiento. Cuarto, reconozco mis límites sin sentirme vulnerable. Quinto, mantengo la concentración al estudiar.
Sexto, muestro quién soy sin juicio de valor. Séptimo, desmenuzo estructuras complejas para hacerlas simples y verdaderas para mí. Destaco las premisas esenciales de mi baile, busco la información que necesito y el décimo es creo y recreo un baile con la energía del momento. Después va razonando este mandatario sobre la base de 11 puntos, todos ellos razonados como información para los estudiantes, como son: todo se trata del estudiante, conocer al estudiante, crear un ambiente seguro, transmitir pasión por enseñar, transmitir determinación, desmenuzar ideas complejas, reconocer sus propias limitaciones, enseñar desde el corazón, insistir con premisas esenciales, procurar que se investigue dando sugerencias que abran puertas, dar espacio a sus momentos, incluso dejando que se enseñen mutuamente. Y durante este apartado va desgranando una serie de pensamientos y conceptos que demuestra que ella es una enseñante enamorada de su oficio. Estos son una muestra de ello. Enseñar es una profesión de vocación. Como toda vocación nace de la pasión y la pasión es contagiosa. Por estar al frente de una clase no tenemos que saberlo todo. No se trata de cuánto se sabe, sino de cómo describimos detalladamente lo que sabemos a los alumnos. El maestro debe de saber decir no sé, sin sentirse débil, lo que le recordará a los alumnos que todos estamos aprendiendo siempre. Lo que el maestro no sepa será motivo para abrir una investigación en la clase. Respecto a los alumnos que no hayan adquirido personalidad propia, dice. Lo peor es que no se dan cuenta hasta mucho tiempo después, cuando buscan su baile y ven las fracciones de todos sus maestros en él, pero no las propias. Ya he sabido que las copias nunca se confunden con el original. También denuncia un glosario de las diferencias entre bailar y enseñar. Bailar es un momento con uno, enseñar es un momento con otros. Bailar es mirarse por dentro, enseñar es mirarlo por dentro. Bailar es expresar el amor por uno, enseñar es expresar el amor por ellos. Bailar es centrarse en uno, enseñar es expandirse hacia ellos. Bailar es crear para mí, enseñar es crear para ellos. Emite una serie de pensamientos sobre sus enseñanzas. Aprender todo sin compararse con otro. La única competencia para el alumno es con el espejo. Mi método no es el método, solo es el que cree y en el que creo. Hay 3 clases de alumnos: el alumno auditivo, el alumno visual y el cinético. Observar, escuchar y sentir son los 3 canales del aprendizaje y todos somos educables con constancia y tiempo. Y para terminar este apartado, ahí va una joya de las muchas que contiene este libro. El duende es la manera apasionada y romántica que tenemos los flamencos de llamar a la conciencia. Cuarto apartado y último, la técnica y el ser en unidad. En él consigue describir su metodología didáctica para que sirva de sugerencia e inspiración en la enseñanza y en el aprendizaje del baile flamenco en unidad con la expresión sincera del ser. Y nos informa con citas como: la calidad de los pensamientos es lo que alimenta o extingue las emociones. Las sensaciones, las emociones y los sentimientos tienen unas actitudes corporales bien definidas. El sentir impotencia, ansiedad o alivio se expresa con una determinada postura y gesto. No hace falta decir tengo miedo, el cuerpo lo demuestra. Varios ejemplos. Mirar con fuerza no es lo mismo que colocar los ojos. Caminar con peso y sin sonido no es caminar sin hacer ruido. Rematar con intensidad no es rematar con fuerza. El flamenco surge de la necesidad de un pueblo por expresar sensaciones intensas. Tener un cuerpo consciente de sus sensaciones, que sea capaz de identificar, localizar y expresar emociones, hará del baile flamenco una danza con personalidad. El artista flamenco debería expresar la emoción personal asociada al palo que ejecuta en forma de arte, para lo que necesita conocerla, aceptarla y expresarla sin juzgarse. Por último, viene un capítulo amplio de su metodología para la enseñanza, definiendo aspectos esenciales del baile, como son las posturas del cuerpo y los diferentes tiempos del baile. Es muy interesante el tema de las premisas esenciales para la técnica corporal, dándole mucha importancia a la respiración, la fuerza, el peso y el equilibrio. Como aficionado que no ha vivido la experiencia de bailar, me ha interesado la definición de dónde procede la fuerza para no tener el cuerpo pesado y flotar en el aire. El libro
demuestra la experiencia de haberlo escrito una bailaora. El baile no se puede ver en un libro, pero sí se puede definir sus movimientos, sobre todo los que se refieren al cuerpo y a la mente. Este libro los define. Terminado este cuarto apartado, tengo que hacer una referencia por la que me toca a un párrafo, incluido en el epílogo del libro, con lo cual, por haberlo sentido en mis propias carnes, me alegro que la autora exprese esa idea y dice: los entendidos que no tocan ni bailan profesionalmente, los que solo lo viven y lo disfrutan, son tan importantes como los grandes artistas. Son ellos los que revalorizan una actuación con su presencia, por lo que los artistas lo reciben como un aporte hacia su obra, asumiendo que una apreciación dicha por ellos surge de su amor al flamenco y el respeto al arte. Acabado el libro, la sensación que queda es que a partir de ahora, y gracias a él, yo que soy un aficionado que llevo 50 años viendo flamenco y que he vivido en mi casa flamenco y que siempre he estado involucrado en él, veré el baile desde una forma no diferente, porque no será diferente, pero sí nueva. Esta es la aportación que me hace este libro. Siempre he visto el baile como una expresión artística donde el artista tenía más o menos arte dependiendo de la belleza de su ejecución y del sentimiento que me transmitía. Desde ahora también lo veré desde el aspecto técnico corporal. Para mí su lectura ha sido muy conveniente y creo que quien quiera adentrarse y para los que tienen conocimiento del baile es una ampliación muy interesante. Por tanto, solo me queda felicitar a María la India y recomendar fervientemente la compra de este interesantísimo libro. Muchas gracias. Quiero agradecer cómo lo ha descrito, me ha conmovido también sus descubrimientos. Para mí es todo un desafío que él diga lo que acaba de decir. Me enaltece a mí, lo mismo que lo que fue el prólogo, que me lo acompañó Manuel Borges, que también fue toda una sorpresa para mí, que le gustara y que quisiera hacer el prólogo. Como es una sorpresa para mí en este momento estar hablando como escritora y no estar bailando. He llegado aquí jugando, con una necesidad de expresarme y ahora están todos ustedes aquí para compartirlo. El libro habla de lo que acaba de contar Jerónimo, ¿no? Quiero agradecer también a Lidia Franco y a Lucas Benítez por acompañarnos. Fueron los que han estado también haciendo el book trailer, gente que participó en el libro, a Dani del Valle, que está por allí con unos dibujos maravillosos. Tenía que representar la parte técnica con imágenes, porque si no era como muy complicada la lectura para poder entender a dónde quería llevar el cuerpo. Y a veces se dan diferencias muy sutiles y muy milimétricas, porque hablaba del eje corporal y el eje de repente variaba muy poco. Entonces, bueno, tuvimos que hacer algunas fotos para que Dani captara eso y fue genial, la verdad, porque cuando lo vi era exactamente el movimiento que quería representar. También me voy a poner un poco pesada, pero es que yo esto no lo hice sola, ¿vale? Yo simplemente escribí. Y luego me encontré con Antonio, que es argentino, fue alumno mío en Argentina, es escritor y es editor, ahora es editor, en aquel momento era simplemente corrector. Y en aquel momento, cuando era alumno mío, hace más de 10 años, él siempre me decía, como siempre me han dicho mis alumnos, que las cosas que decía en clase tenías que escribirlas. Y él me dijo, cuando escribas tu libro, yo te lo voy a corregir. Vale, le dije yo. Y el 24 de diciembre terminé el libro porque necesitaba ya dejar eso, sacarlo de mí. Y le dije, Anto, terminé el libro. Pues vale, te lo corrijo. Pues genial. O sea, no sabíamos dónde iba a ir, cómo iban a ir siguiendo los pasos. Yo nunca escribí un libro, nunca supe, ahora sí sé, pero en ese momento no sabía qué tenía que hacer. Y Antonio me acompañó y me bendijo, porque evidentemente él sí está experimentado en todo esto, así que hicimos una corrección vía
vía mail, vía WhatsApp, vía todo lo que puede haber. Una corrección exhaustiva del libro, me entendió perfectamente todo lo que quería expresar. Luego necesitábamos una tapa. La tapa me la regaló Lucía Ruiz Blanco en el 2012, cuando se terminó su año de beca en Sevilla y volvió a su casa en Burgos. Y es una artista plástica autodidacta. Y me regaló esta imagen bellísima, porque además es un vestido sangrando con un alfiler atravesando el pecho y le cae sangre, las uñas son como garras, tiene cuernos y no tiene boca, porque es que no le hace falta hablar a esta mujer. Le pasan tantas cosas que no le hace falta hablar y las puede expresar todas. Y me acordé de ese dibujo y le pedí permiso a Lucía, que bueno, está fascinada con cómo está expandiéndose su dibujo. No me parecía otra cosa mejor para representar lo que era este libro. Mucha gente que me fue apoyando y colaborando, las primeras personas que lo leyeron, que me dijeron el libro es bueno. Para mí fue todo muy sorprendente. Hoy, cuando estaba pensando en que iba a hacer la presentación, todavía no estaba dándome cuenta mucho de todo lo que había pasado y de lo que habíamos creado. Pero me dio como un ataque de intimidad, porque sí, en este libro estoy muy expuesta. Estoy muy emocionalmente expuesta, porque si quiero hablar del dolor, de las tristezas, de los agujeros negros de nuestras vidas, tengo que ser autorreferencial. Yo no me pongo a investigar ni a medir en 100 personas cómo bailan el dolor. Yo hablo de mí, pero al hablar de mí hablo y siento como un ser humano, que en última instancia todos somos y todos vibramos en las mismas emociones, en el dolor, en la alegría, en las tristezas. Y desde este lugar creo que cuando el libro conecta desde estas emociones, todos sentimos lo mismo. Soy un ser humano como cualquier otro, como cualquiera de los que estamos aquí, y todos sabemos de lo que hablamos. Básicamente el libro es una expresión de amor. Y la he querido compartir por lo que significó para mí aprender a bailar siendo lo más parecida a mí posible, y sigo en eso. Y para todos aquellos que quieran bailar desde la verdad, creo que es un libro que acompaña, a mí misma me acompaña, porque todavía no lo aprendí, lo que escribí todavía no lo terminé de aprender. Así que, pues, si me quieren preguntar, sería genial. Así podemos abrir otros temas de lo que sea. Gracias. A vosotros, No, ¿verdad? A mí A ver, dime. lo que he leído yo de los aficionados, he dicho que me ha corrido por la sangre porque yo he sido aficionado. Claro. Ahí hay 4 grandes aficionados también de Torres Magrenas, ya con cierta edad, más joven que yo. Bueno, vamos a darle. Pero eso es verdad, durante la historia del flamenco, cuando los aficionados han tenido peso específico en el flamenco ha ido por unos conductos de pureza y de verdad. En el momento que los artistas le pierden cara a los flamencos, en este caso ahora mismo yo creo que estamos en un proceso algo parecido, el flamenco y los aficionados se destruyen, se vuelven espectadores, simple y llanamente espectadores, no tienen peso ninguno en el flamenco. Por eso la aseveración que ha hecho María me pareció muy bien al pelo, porque Dime eso India. es... Dime India. La India. India. Bueno, pues venga, tú me dices Jeromo, ya estamos. Ya estamos igual. Que eso me ha encantado porque es realmente lo que hemos sentido. Nosotros como aficionados, aquí está Jaime del Pozo, está Pepe Padilla, está Paco Castillo, que son gente, está Andrés del Valle también la otra peña. Las peñas han tenido una cierta, no, la palabra preponderancia es muy dura, ¿no? Pero una cierta fuerza dentro del flamenco. Dime. Para mí como extranjera
un mundo bastante cerrado. Pero tú representas todo lo contrario. Tú lo haces por mí, por ejemplo, tú me hablas. ¿De dónde viene tu amor, como tú antes decías, de invitar a gente como yo? Que claro, yo no he nacido con el flamenco, pero tienes mucha pasión. ¿De dónde viene tu amor para gente como yo? Yo creo que de la identificación. Yo estuve en ese lugar y en algún momento no entendía nada y quería. Y era muy duro porque quería apasionadamente entender y sentir y no entendía nada. Y me quemé pestañas mirando, voy a decir algo y ahí me delato la edad, ¿no? Videos VHS, dándole para atrás, rebobinando, y he quemado cintas para entender cómo iba el cante y por qué remataba ese bailaor ahí y no en el tercio anterior. Y cómo medían las letras, todo eso la verdad es que alguien no me lo enseñó. Fue a base de darle para adelante y para atrás y darme cuenta de por qué a veces eran más cortas, a veces eran más largas, pero ¿cómo? Si yo pongo un CD, una letra por soleá me mide esto. Y luego cuando bailo, una letra por soleá me mide esto. Entonces yo no puedo bailar sobre un CD. O sea, cosas que las hice así investigando. Y entonces todo esto que yo aprendí robando, porque los grandes maestros tienen un duende y un arte increíble. En el argot flamenco, perdona, se dice mangar, ¿eh? Bueno, mangar. Y a veces ellos mismos les cuesta describir estas pequeñas sensaciones. Y yo he sido en la clase las que siempre estaba detrás, porque me gustaba ver como lo panorámico y me quedaba con cómo respiraba, con cómo hablaba, más que con el paso, ¿no? Le robaba la intención, que claro, explicar una intención es mucho más fácil. Explicar un paso, 2 para acá, 1 para allá, 7, 8, 9, 10, que dónde se pone el peso, dónde pone la intención, por qué el hombro y por qué. Y yo a mí me quería robarle, y les he robado espiando de atrás sus pellizcos, sus personalidades, las diferencias entre uno y otros, ¿no? Porque los pasos son todos los mismos y la diferencia está en quién los hace y cómo los expresa. Me refiero a los grandes maestros bailadores del flamenco, que son los hacedores del flamenco, ¿no? Y bueno, contestando a tu pregunta, en un momento estuve ahí y no tenía respuestas y me tuve que buscar la vida y mangar. Y entonces todo eso que fui aprendiendo, más mis años de experiencia, me hacen ser muy empática con el alumno y muy didáctica, muy exigente también, porque no me conforman que se quieran quedar con el paso. Es más, que se quieran quedar con el paso para mí es el mínimo. Y entonces tal vez yo siempre creo que la gente puede más, no el mínimo. Yo y todos. Entonces el paso es lo mínimo que podemos dar, un paso. De ahí para arriba. Gracias por tu pregunta. No sé nada de ti, no te conozco porque no he bailado contigo, vi una vez un espectáculo tuyo, pero has contado que has utilizado un poco el libro, lo poco que he oído en la descripción que él ha hecho, como una manera de utilizar el flamenco como crecimiento personal. Sí. Y como no sé nada de ti ni de tu pasado, me gustaría que me contaras un poco cómo has llegado al flamenco. Ajá. Y a descubrir el flamenco como un modo de crecimiento personal. Ya, nos vamos a quedar aquí 3 horas. No, bueno, pues nada, el flamenco fue casualidad en mi vida, porque mis amigas del barrio iban con los tacones y yo dije, mamá, quiero ir con esos tacones a donde ellas van. Y así empecé, por casualidad. No me tocaba a mí por herencia artística, a mí me tocaba ser empresaria. A mí me tocaba ser médico, concretamente. Era lo que me venía. Era una familia más ortodoxa, así que arte en mi casa, no. Y yo me tiré detrás de los tacones de mis amigas. Y luego cuando fui más grande me formé como terapeuta corporal y madre al mismo tiempo, porque fui madre a los 18 años, a los 21 volví a ser madre
a los 30 me divorcié y confiando en que el amor existía de verdad, el amor de pareja existía de verdad, que yo no me conformaba con... que yo, bueno, he dicho hace un rato que para mí empezar por los pasos era conformarme con poco, y para mí estar con un hombre bueno, un buen amigo, no tenía nada que decir de él, estaba todo bien, era menos que poco. Para mí la relación de pareja tenía que ser algo para crecer y algo de identificación, algo de verdad. Todo el mundo me decía que yo era muy romántica y que eso no existía, y que tal vez podía elegir entre un buen amigo o una pareja apasionada, y yo quería las dos cosas. Y bueno, y ahí está, se llama Carlos. Él aparece en un momento de mi vida donde yo estaba ya bastante sanada como mujer, gracias al flamenco y al bailar cada una de mis emociones como podía o como las iba entendiendo, y me dice: ¿dónde vamos a vivir? ¿En Argentina o en Sevilla? Y yo le dije: en Sevilla, el hombre de mi vida en la ciudad de mis sueños, o sea, genial. Y nos vinimos para aquí, y ahí empezó la bomba atómica, que es lo que ocurre cuando realmente hay un encuentro de amor. Digamos, uno está bien simplemente con él, todo lo demás estalla. Tengo un hijo de 27 años, una hija de 25, Carlos tiene una de 30 y un hijo de 26. Y básicamente lo que he hecho en este libro es bajar una experiencia de 20 años de mi vida, enseñando, viviendo, creciendo, todo junto, porque todo me ha llevado a ser quien soy. No es que son cosas por separado, ¿no? Y en esa conclusión, pues me he dejado las canas como parte de quitarme peso y de buscar más la autenticidad y decir: bueno, hasta aquí llegué y estoy como congruente conmigo misma. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo busco. Tal vez le pueda venir bien a algunas personas que puedan interceptar el camino. El camino es mío y nadie lo va a poder transitar aunque lea el libro, pero sí se van a poder inspirar para hacer el suyo. Y de esto es lo que va, de que una mujer común, hoy me salió así, lo puse en el Facebook, puede hacer cosas extraordinarias. Para mí escribir un libro está fuera de lo normal, y digo, pues vaya, he escrito un libro y ya no sé qué más va a pasar con eso, pero ya está hecho. Y yo no suponía que podía hacer eso, como un montón de cosas más. Y la historia es hacerlas, es moverse, atravesándose. Gracias. Esa expresión interna que te sale de dentro y que tu baile es parte de tu alma, ¿no? Eso es precioso. Gracias. Y yo te lo agradezco una barbaridad, porque es como si fueras mi compañera, ¿no? Bueno, yo te agradezco que lo digas, te agradezco que me agradezcas. Por cierto, la señora es la dueña de la librería Natma. Es un intento, es un intento esto de bailar las emociones. Es muy difícil, es más fácil acorazarse detrás de un traje de lunares y no despertar. Es un intento. Dentro de un baile entero yo puedo tener algunos segundos por ahí de conexión. La mente está ahí ordenando todo el tiempo, la exigencia, la mirada del otro, del que está afuera. Estamos en Sevilla, este es el máster del flamenco, y aquí la mirada desde afuera importa. Importa porque sabemos que hay aficionados cabales que saben lo que ven. Y a veces, entre eso que pasa y esto que pasa, a veces es muy difícil, pero es un intento, y lo que intento en este intento es proveer de herramientas.
porque a veces no se sabe cómo. Y lo que yo intento es el cómo, dar herramientas para que esto ocurra. Entonces va a ir saliendo de a poco, ¿sabes? Es un trabajo. Va saliendo de a poco en la medida de que uno va permitiéndose abrir, equivocarse y mostrarse. Y sí siento que es una compañía, que tú me acompañas y yo te acompaño, y por lo que me lo han dicho, las personas que han leído el libro también se sienten acompañadas, porque somos todas lo mismo. Todos lo mismo porque somos todos seres humanos, pero en la parte que hablo específicamente de la mujer, las mujeres se identifican y yo con ellas. Por eso no me gusta decir que es mi libro. Es un libro que yo escribí, pero surge de un montón de cosas que he recibido, básicamente de mujeres, porque he tenido bastante pocos hombres, en mis clases. Entonces me siento a veces como un canal de todas ellas. Por eso no... Una vez creo que dije, en clase he dicho mi libro y dije, ay, no es mi libro. Sí, yo lo he escrito, y por eso el libro está dedicado a los alumnos, ¿no? Todos los alumnos que han pasado por mis clases, que son los que me han dado toda esta información. Yo a veces siento que soy un canal y a veces me miran como diciendo, tú eres bruja, pero es que simplemente yo mando una información y ellas me la muestran con el cuerpo y yo se los digo en palabras. Y como diciéndome, ¿y por qué me dices eso? ¿No? Yo lo único que hago es ponerlo en palabras, pero el trabajo lo están haciendo. Entonces es como ponerle conciencia a eso. Y es para mí un trabajo muy apasionante y soy muy, muy exigente en esto. Porque no, el cuerpo hay que vivirlo para la vida, ¿no? Pero para el baile más. Y además los flamencos no somos actores. El flamenco nace de una expresión de sentimientos y debemos expresar estos sentimientos. Y entonces, como parte de estudiar la técnica en clases todos los días, también hay que estudiar sus propias emociones para que vayan con la técnica y salgan cosas hermosas y personales, ¿no? Bueno, un poco ese es mi intento personal, que lo comparto. Dime. Yo te quiero hacer una pregunta como bailadora. Sí. ¿Dónde termina para ti la innovación? Porque es verdad que el flamenco tiene que progresar, tiene que modernizarse y tiene que crecer. Pero ¿dónde están los límites de las innovaciones? Porque todos hemos visto, mucha gente hemos visto, cantidad, ya incluso hablo de grandes profesionales, en que por innovar le pegan una patada en un burladero, o se suben en lo harto de, o otro sale bailando con un pollo en la cabeza. Entonces, ¿dónde están los límites del flamenco que deja de ser flamenco y se hace puramente comercial, por lo tanto falso para mí? Yo creo que exactamente en la incapacidad de expresar las emociones. La innovación está dentro de ti. Si tú estás conectado con tus emociones, aunque tú bailes todos los días la misma soleá estructural, ¿vale?, va a ser diferente. Y ahí está la innovación. Entonces, cuando uno no tiene esta capacidad de conectarse con lo que siente de verdad, ¿vale?, y viajar hasta lo más profundo, necesita aturdirse con un montón de cosas, a no ser que hablemos de otras cosas. Podemos hablar de otro tipo de danza. Yo te hablo del flamenco. Claro, es que el flamenco es una expresión de sentimientos y estos sentimientos como tales son inagotables. Entonces no hay que ir afuera, hay que ir adentro. Esto es lo que yo creo. Gracias, Pepe. Ay, qué hace. Dime, Mariluz. Ah, sí. Simplemente me acuerdo ahora mismo, esto como este libro parece que trata mucho de la manera terapéutica. Bueno, esto es una de las cosas, ¿no?, que habla de la manera terapéutica que tiene flamenco. Espero que este da también como más que le dé un poquito más importancia a los valores del flamenco, al valor de enseñanza, por ejemplo. Sí, bueno, yo en la parte donde hablo del enseñar y del aprender, de alguna manera también lo que es para mí aprender cuando no te enseñan, que es lo que tú dices, ¿no? Uno quiere aprender y no te están enseñando, y un poco como esto de robar, que aprender a mirar. Y lo otro también es como un montón de herramientas que doy para los que enseñan, qué es lo que hay que mirar en el otro, ¿no? Me parece que son dos cosas muy importantes y que el flamenco, las clases de baile flamenco tienen que empezar a tener otra didáctica, porque hay gente que sale
muerta de las clases, con los egos aplastados y las inseguridades. Hay que ser muy fuerte para pasar por ahí, pero uno sale con arañazos literales, porque a veces uno sale con arañazos de los propios compañeros por esto de hacerse espacio a los empujones. Es la educación que hay también en el flamenco y bueno, de alguna manera una especie de crítica de que se puede enseñar de otra manera y que la gente sea más feliz. Desde luego es mi intención, que la gente aprenda más feliz, porque siendo más feliz conecta más rápido con el arte, que es en definitiva lo que a mí me interesa. Gracias, Katy. Mariluz. Yo solamente te quiero dar las gracias por saber transmitir tus sentimientos, que tú sabes que me siento allá atrás con mi punto a ver cómo la señorita aprende de ti y veo que evoluciona, que le transmite, que no le enseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta atrás ni derecha, izquierda, le transmite lo tuyo, lo que tú sientes. Y le veo la diferencia cuando le marcas el hombro o la cintura o la pelvis y yo digo, es impresionante. Yo no sé bailar, yo no entiendo de baile, pero la estoy viendo el cambio que la niña da en ese momento contigo. Simplemente es darte las gracias como sabes transmitir lo que tú sabes. Gracias. Bueno, señores, muchas gracias, de verdad.